La llegada del cristianismo a América. A finales del siglo XV, Europa se encontraba en una época de intensas transformaciones. El Renacimiento estaba impulsando avances significativos en las artes, las ciencias y el pensamiento humanista. Paralelamente, la Iglesia Católica mantenía una influencia predominante en la vida cotidiana y en las estructuras de poder político. Este periodo también estuvo marcado por la Reconquista, que culminó en 1492 con la caída de Granada y la expulsión de los judíos de España, eventos que consolidaron el poder de la monarquía y la Iglesia. Motivaciones de las exploraciones y colonizaciones europeas. La búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Asia fue una de las principales motivaciones que impulsaron a los exploradores europeos a embarcarse en viajes hacia lo desconocido. La competencia entre potencias como España y Portugal por dominar estas rutas llevó al patrocinio de expediciones que eventualmente descubrieron el continente americano. Además del interés económico, la expansión de la fe cristiana fue una motivación fundamental. La evangelización de nuevos territorios y la conversión de sus habitantes al cristianismo fueron vistas como una misión sagrada por muchos de los involucrados en la colonización. Objetivo de la narrativa. Esta narrativa tiene como objetivo explorar detalladamente el proceso mediante el cual el cristianismo se estableció en el continente americano. Desde los primeros contactos entre europeos e indígenas hasta la consolidación de diversas denominaciones cristianas en la América moderna, se analizarán los factores sociales, culturales y políticos que facilitaron esta transformación. Además, se examinarán las interacciones, resistencias y adaptaciones que surgieron en este complejo encuentro entre dos mundos. Los exploradores y misioneros iniciales. En 1492, Cristóbal Colón, bajo la bandera de España, llegó a las costas del Caribe, marcando el inicio de la era de exploración europea en América. Junto a los conquistadores, llegaron los primeros misioneros católicos, principalmente frailes franciscanos y dominicos, con la misión de evangelizar a los pueblos indígenas. Estos misioneros vieron en las nuevas tierras una oportunidad para difundir el cristianismo, creyendo que era su deber espiritual convertir a los nativos. Los frailes franciscanos, conocidos por su enfoque en la caridad y la educación, establecieron las primeras misiones en las islas del Caribe y en el continente. Por otro lado, los dominicos, con su énfasis en la defensa de la fe y la ortodoxia doctrinal, jugaron un papel crucial en la enseñanza y la consolidación de la doctrina cristiana entre los indígenas. Impacto en las culturas indígenas. El encuentro entre europeos e indígenas fue complejo y multifacético. Mientras algunos líderes nativos vieron en los europeos una posible alianza o intercambio beneficioso, otros resistieron la imposición de nuevas creencias y prácticas. La introducción del cristianismo trajo consigo cambios profundos en las estructuras sociales y religiosas de las comunidades indígenas. Sin embargo, también surgió un sincretismo religioso, donde elementos del cristianismo se fusionaron con las creencias locales, creando prácticas religiosas híbridas que perduran hasta hoy. La evangelización no estuvo exenta de conflictos. La imposición de la fe cristiana a menudo iba acompañada de la supresión de las religiones y prácticas ancestrales, lo que generó tensiones y resistencias entre las comunidades indígenas. A pesar de esto, muchos nativos adoptaron el cristianismo de manera sincrética, incorporando elementos de sus propias tradiciones en la nueva fe. Desafíos y adaptaciones. La evangelización enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la resistencia cultural, las barreras lingüísticas y las enfermedades traídas por los europeos que diezmaron a las poblaciones nativas. Las enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe causaron una mortalidad masiva entre los indígenas, lo que debilitó significativamente su capacidad para resistir la influencia europea. A pesar de estos obstáculos, los misioneros establecieron las primeras misiones y comenzaron a educar a los indígenas en la fe cristiana. Utilizaron métodos que a veces respetaban y adaptaban aspectos de las culturas locales para facilitar la conversión. La creación de sistemas de escritura y la traducción de textos religiosos a lenguas indígenas fueron estrategias clave para la difusión del cristianismo. Conquistadores y misioneros en América Latina. Durante los siglos XVII y XVIII, la colonización de América Latina fue impulsada tanto por intereses económicos como por la misión de evangelización.
Conquistadores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, además de su papel militar y político, colaboraron estrechamente con órdenes religiosas para imponer el cristianismo en las nuevas tierras. Las órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos y jesuitas desempeñaron un papel crucial en la consolidación del cristianismo en América Latina. Los franciscanos fueron pioneros en la evangelización de México y Perú, estableciendo misiones en áreas remotas y trabajando para convertir a las poblaciones indígenas. Los dominicos, por su parte, se enfocaron en la educación y la defensa de la fe. Mientras que los jesuitas llevaron a cabo una labor significativa en la creación de reducciones y en la educación de los indígenas en Paraguay y otras regiones. Establecimiento de misiones y reducción de indígenas. Las misiones se convirtieron en centros de conversión, educación y control social. Los misioneros construían iglesias, escuelas y talleres, integrando a los indígenas en la economía colonial a través de trabajos organizados y la enseñanza de nuevas habilidades. Las reducciones, especialmente en Paraguay bajo la influencia de los jesuitas, fueron intentos de crear comunidades autosuficientes donde los indígenas podían practicar su fe cristiana mientras mantenían ciertos aspectos de su cultura tradicional. Estos esfuerzos de evangelización no solo tenían un objetivo espiritual, sino también social y económico. La conversión al cristianismo facilitaba la integración de los indígenas en el sistema colonial, reduciendo resistencias y promoviendo una mayor cohesión social bajo el dominio europeo. Efectos sociales y culturales. La introducción del cristianismo provocó cambios profundos en las estructuras sociales y culturales de las comunidades indígenas. La autoridad religiosa se entrelazó con la autoridad colonial, transformando las dinámicas de poder tradicionales. La educación impartida por los misioneros introdujo nuevas formas de conocimiento y alfabetización, alterando las formas de transmisión cultural y de saberes ancestrales. Además, la imposición de nuevas prácticas religiosas y la supresión de las antiguas creencias generaron tensiones y resistencias que se manifestaron en diversas formas de sincretismo religioso. Las festividades cristianas a menudo se fusionaron con celebraciones indígenas, creando una amalgama cultural única que reflejaba la complejidad del encuentro entre dos mundos. Colonias españolas, francesas y británicas. La propagación del cristianismo en América del Norte varió significativamente según la potencia colonial predominante en cada región. En las colonias españolas, la evangelización estuvo estrechamente vinculada a la colonización, con una fuerte presencia de órdenes religiosas que establecieron misiones en áreas que hoy corresponden a estados como California, Texas y Florida. En contraste, las colonias francesas en Canadá y el Valle del Mississippi adoptaron un enfoque más basado en el comercio y la convivencia con las poblaciones indígenas, lo que facilitó la creación de alianzas y la propagación del cristianismo a través de métodos más integrados y menos coercitivos. Las colonias británicas, por otro lado, presentaron una mayor diversidad religiosa debido a la llegada de distintos grupos protestantes que buscaban libertad religiosa. Esto resultó en una pluralidad de denominaciones cristianas, incluyendo anglicanos, puritanos, bautistas y metodistas, cada una estableciendo sus propias comunidades y estructuras eclesiásticas. Diferencias en la propagación del cristianismo según la potencia colonial. En las colonias españolas, la Iglesia Católica jugó un papel central en la administración colonial, con una influencia significativa en la vida cotidiana, la educación y la política. Las misiones no solo eran centros religiosos, sino también núcleos de control social y económico. Por otro lado, en las colonias francesas, la Iglesia Católica también estuvo presente, pero con un enfoque más orientado al establecimiento de relaciones comerciales y alianzas con las tribus indígenas. Esta aproximación más flexible permitió una mayor integración cultural y un sincretismo religioso más pronunciado. Las colonias británicas, al albergar una diversidad de denominaciones protestantes, fomentaron una mayor competencia y variedad en la práctica religiosa. Esto contribuyó a un paisaje religioso más pluralista, donde diferentes comunidades cristianas coexistían y a menudo competían por seguidores y recursos. Interacción con las tribus indígenas. La interacción entre los misioneros cristianos y las tribus indígenas varió ampliamente dependiendo de la región y la potencia colonial.
En algunas áreas, como California bajo dominio español, la evangelización fue acompañada de una fuerte coerción y represión de las culturas indígenas, mientras que en otras, como en las regiones francesas, se fomentaron relaciones más cooperativas y de respeto mutuo. Ejemplos de conversión y resistencia son abundantes. Algunos líderes indígenas adoptaron el cristianismo como una forma de aliarse con los europeos o de acceder a los beneficios que ofrecía la conversión, mientras que otros resistieron activamente la imposición de nuevas creencias, manteniendo sus tradiciones y luchando por su autonomía cultural y religiosa. Impacto en las tradiciones y creencias locales. La introducción del cristianismo tuvo un impacto significativo en las tradiciones y creencias locales de las tribus indígenas. Muchas prácticas religiosas tradicionales fueron suprimidas o reinterpretadas a la luz de la nueva fe. Sin embargo, en muchos casos, las creencias indígenas persistieron y se fusionaron con los elementos cristianos, dando lugar a formas de sincretismo que reflejan la resistencia y adaptación cultural de los pueblos originarios. Por ejemplo, en algunas regiones, las festividades cristianas se combinaron con rituales indígenas, creando celebraciones híbridas que mantienen aspectos de ambas tradiciones. Este sincretismo no solo permitió la supervivencia de ciertas prácticas ancestrales, sino que también enriqueció la expresión religiosa en América del Norte. Siglos XVIII y XIX, expansión del cristianismo protestante. Durante los siglos XVIII y XIX, la expansión del cristianismo en América se vio profundamente influenciada por la inmigración europea, que trajo consigo una diversidad de denominaciones protestantes. Grupos como los metodistas, bautistas, presbiterianos y otros movimientos evangélicos establecieron comunidades y congregaciones en todo el continente, contribuyendo a la pluralidad religiosa. Esta expansión estuvo acompañada de un fuerte énfasis en la evangelización personal y comunitaria, la creación de instituciones educativas y sanitarias, y la participación en movimientos sociales y políticos. Las iglesias protestantes jugaron un papel clave en la educación, estableciendo escuelas y universidades que promovieron tanto la fe cristiana como la educación secular. Influencia de inmigrantes europeos en la difusión de diversas denominaciones cristianas. La llegada de inmigrantes europeos de diferentes orígenes religiosos enriqueció el panorama religioso de América. Por ejemplo, los inmigrantes irlandeses y alemanes trajeron consigo tradiciones católicas y protestantes que se asentaron en distintas regiones, mientras que los inmigrantes escandinavos introdujeron denominaciones luteranas en el norte de Estados Unidos y Canadá. Esta diversidad denominacional fomentó una competencia saludable entre las iglesias, incentivando a cada grupo a innovar y adaptarse para atraer y retener a sus miembros. Además, la creación de denominaciones independientes y movimientos de renovación espiritual contribuyó a la dinamización del cristianismo en el continente. Establecimiento de iglesias y organizaciones religiosas. El establecimiento de iglesias y organizaciones religiosas fue fundamental para la consolidación del cristianismo en América. Las iglesias no solo servían como lugares de culto, sino también como centros comunitarios donde se promovían actividades sociales, educativas y caritativas. Organizaciones como los colegios religiosos, los hospitales y las obras de caridad jugaron un papel crucial en la integración de la fe cristiana en la vida cotidiana de las comunidades. Además, la creación de conferencias, sínodos y otras estructuras organizativas permitió una mayor coordinación y expansión de las actividades religiosas, facilitando la evangelización y el crecimiento de las congregaciones. Diversidad religiosa y pluralismo. En la América moderna, el cristianismo se ha diversificado enormemente, reflejando la pluralidad cultural y étnica del continente. Existen numerosas denominaciones y movimientos dentro del cristianismo, cada uno con sus propias doctrinas, prácticas y enfoques evangelísticos. Esta diversidad ha fomentado un ambiente de pluralismo religioso donde diferentes comunidades cristianas coexisten y, en muchos casos, colaboran en iniciativas comunes. El surgimiento de nuevas denominaciones y movimientos, como el pentecostalismo y el neopentecostalismo, ha revitalizado la práctica cristiana, atrayendo a nuevos seguidores y adaptándose a las cambiantes dinámicas sociales y culturales. Estos movimientos a menudo incorporan elementos contemporáneos y enfatizan experiencias personales de fe, lo que les ha permitido resonar con una amplia audiencia.
Coexistencia de diferentes denominaciones cristianas y otras religiones. La coexistencia de diversas denominaciones cristianas y otras religiones ha contribuido a un paisaje religioso dinámico y complejo. En muchas regiones, las iglesias cristianas comparten el espacio con comunidades judías, musulmanas, budistas, hinduistas y otras tradiciones religiosas, creando un entorno de diálogo interreligioso y colaboración comunitaria. Este pluralismo ha llevado a un mayor entendimiento y respeto entre diferentes grupos religiosos, aunque también ha generado desafíos en términos de competencia y tensión interreligiosa en ciertos contextos. La libertad religiosa consagrada en muchas constituciones nacionales ha facilitado esta diversidad, permitiendo que múltiples expresiones de fe coexistan y se desarrollen de manera autónoma. Desafíos contemporáneos para el cristianismo en América. A pesar de su influencia persistente, el cristianismo en América enfrenta una serie de desafíos contemporáneos. La secularización creciente, el aumento de la diversidad religiosa y el cambio en las normas sociales han generado un entorno donde la fe cristiana debe adaptarse para mantener su relevancia. Además, fenómenos como el declive de la práctica religiosa en ciertas áreas, la competencia con otras religiones y movimientos espirituales, y las tensiones internas dentro de las propias denominaciones representan obstáculos que requieren respuestas estratégicas y creativas por parte de las comunidades cristianas. Influencia cultural y política. El cristianismo ha tenido una influencia profunda en la cultura y la política de América. Desde la fundación de instituciones educativas y sanitarias hasta la participación en movimientos sociales y políticos, la fe cristiana ha moldeado aspectos fundamentales de la vida americana. En el ámbito político, líderes religiosos han desempeñado roles importantes en la defensa de derechos humanos, la promoción de la justicia social y la articulación de valores éticos en el discurso público. Sin embargo, la relación entre Iglesia y Estado también ha generado debate sobre la separación de poderes y la laicidad de las instituciones gubernamentales. Movimientos sociales y su relación con la fe cristiana. Los movimientos sociales, como el movimiento por los derechos civiles, el feminismo y los movimientos ecologistas, han interactuado de diversas maneras con la fe cristiana. Muchos líderes y organizaciones cristianas han participado activamente en la promoción de la justicia social, la igualdad y la sostenibilidad ambiental, interpretando estos esfuerzos como una extensión de sus valores religiosos. Por otro lado, ciertos movimientos sociales han desafiado a las instituciones cristianas a reconsiderar sus posiciones sobre temas como los derechos reproductivos, la igualdad de género y los derechos LGBTQI, generando debates internos sobre la interpretación de las escrituras y la adaptación a las cambiantes realidades sociales. Evaluación del impacto del cristianismo en América. El cristianismo ha dejado una huella indeleble en el continente americano, transformando profundamente sus estructuras culturales, sociales y políticas. La evangelización y la consolidación de diversas denominaciones cristianas han influido en la identidad, las tradiciones y las instituciones de innumerables comunidades a lo largo de los siglos. Las transformaciones culturales incluyen la fusión de creencias y prácticas religiosas, la introducción de nuevas formas de arte y arquitectura religiosa, y la integración de valores cristianos en la ética y la moralidad sociales. En el ámbito social, el cristianismo ha contribuido a la creación de redes de apoyo comunitario, la fundación de instituciones educativas y sanitarias, y la promoción de iniciativas de caridad y justicia social. Políticamente, la influencia cristiana ha sido tanto constructiva como conflictiva, desempeñando roles clave en la formación de políticas públicas, la defensa de derechos humanos y la articulación de visiones éticas en el gobierno. Sin embargo, también ha enfrentado desafíos relacionados con la separación de Iglesia y Estado y las tensiones internas sobre la interpretación y aplicación de la fe en el ámbito público. Legado y futuro del cristianismo en el continente. El legado del cristianismo en América es multifacético, reflejando una historia de evangelización, adaptación y sincretismo. A medida que el continente continúa evolucionando, el cristianismo enfrenta la tarea de mantenerse relevante en un mundo cada vez más secular y diverso. La capacidad de las comunidades cristianas para adaptarse a los cambios sociales, culturales y tecnológicos será crucial para su continuidad y crecimiento futuro. Reflexiones finales.
El encuentro entre el cristianismo y las culturas indígenas de América es un ejemplo de cómo las religiones pueden transformar y ser transformadas por los contextos en los que se implantan. La narrativa de la llegada del cristianismo a América es una historia de encuentros, conflictos, adaptaciones y sincretismos que ha dado forma a la identidad y la historia del continente. Este análisis invita a reflexionar sobre las lecciones aprendidas de este proceso histórico y a considerar las perspectivas para el diálogo interreligioso y la coexistencia pacífica en el futuro. La comprensión de este legado es fundamental para construir sociedades más inclusivas, respetuosas y cohesionadas.